Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Programa 33. Diga 33. Diga 33. 33º. ¿Sabe usted lo de Fernando Alonso? Que está todo el mundo con lo de 33 de Fernando Alonso. No. ¿Cómo que no? No. Hombre, está todo la gente de la Fórmula 1 como loco, porque la próxima victoria de Fernando Alonso será la 33, si lo consigue. Amigo. Y entonces dicen que hay claves. Fernando Alonso juega con las claves. Que si ha subido un vídeo corriendo en la nieve durante 33 pasos, que si Aston Martin ha colgado un vídeo con 33 cambios de plano, nosotros hacemos el programa número 33, Azuaga se da cuenta. Somos una de las claves del éxito de Fernando Alonso. No digo yo, no lo digo yo. Bueno, dicho esto, mire qué hora es ahora mismo. Y 33. Y 33. Y 33. ¿Empezamos? Venga. Vamos. Hola amigos, amigas del tablero. Bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Jaque A2, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes el doctor del ajedrez, el que dice eso de diga 33, el maestro Azuaga. ¿Qué tal, maestro? Muy bien, aquí vestido de doctor. Bata blanca, Bata blanca. Bueno, hoy tenemos un buen programa, Un programa magnífico, ¿no? Sí. ¿Le cuento lo primero? Venga. Mira, ¿qué le parece que revisemos una de las historias, para mí, de las favoritas de la historia del ajedrez, que sería la de David Bronstein, y le hemos titulado Un peón en el tablero de la KGB? ¿Y por qué es de sus favoritas? Bueno, porque es que de hecho Bronstein fue como uno de los príncipes sin corona, uno de los reyes sin corona, ¿no? Y su estilo de juego, a todo el mundo que le gusta el ajedrez debería gustarle Bronstein, ¿no? Y su historia es apasionante. Bien. Pues empezaremos con Bronstein, un peón en el tablero de la KGB. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a tener hoy? ¿A quién tendremos en Roque Corto? Bueno, vamos a tener a uno de los youtubers del ajedrez más conocidos también. Vamos a hablar con Andrés Guerrero. ¿Has visto cómo he hecho el con? Sí. Dándole... ¿Por qué? Porque todo el mundo dirá, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién? Pues Andrés Guerrero, de ajedrez de Guerrero. Vamos a aprender bastante, muy atentos, porque además él explica cositas, truquitos, trampitas, y eso siempre es del gusto de todo aficionado. Perfecto. Y en la sección Jaque Captura Amenaza, nuestro maestro, amigo Luisón, nos hablará sobre la conveniencia de cambiar un alfil y un caballo por una torre y un peón. La pregunta es, ¿es bueno hacer esto? Buena pregunta. Mira, un alfil que vale 3, un caballo que vale 3, ya son 6. Y lo cambiamos por una torre que vale 5 y un peón que vale 1. Me he perdido. Es decir, 6 por 6. 36. No. Bueno, luego respondemos a esto. ¿Y el broche de lujo? Venga, vamos a hablar con una chica, una maestra internacional de solo 18 años. Se llama Paula Martínez. ¿Ya? Ha sacado una de las notas más altas de la EBAU en toda España, y vamos a hablar en el próximo programa, ¿vale? El 34. Ya le adelanto, pero vamos a recibir su saludo en el programa 33. Vale, tengo por aquí apuntado que Paula ha sacado un 13,87 sobre 14. Sí. Eso mía. Sería como un 9,9. Sí, algo. Un 9 casi, ¿eh? Sí. Pues el programa 34 ya le prometo, antes de que usted me lo pida, que vamos a hablar un poquitín con Paula Martínez. Bueno, ¿vale? Pues nada, estas son las claves del día de hoy, ¿eh? Programa 33, cuentos, jaques y leyendas. Bueno, hoy hemos titulado esto Bronstein, un peón en el tablero de la KGB, y supongo que hablando de la KGB, de Bronstein, tenemos que irnos al Ministerio del Tiempo, ¿no? Al Ministerio del Tiempo, hablando de la KGB, sí. Habrá adivinado que nos vamos a ir a Moscú, al club de ajedrez de los ferroviarios soviéticos. Y más concretamente a la Plaza Komsomolskaya. ¿Cómo? Komsomolskaya. Muy bien pronunciado, Azuaga. Sí. Tiene que poner, eso sí, finales de agosto de 1950, porque si no puede salir cualquier cosa. Claro. Además está bien que lo diga porque... momento.
No me he dado tiempo de decir lo que digo, que estaba bien que lo diga, porque normalmente siempre que viajamos a Rusia nos da la sensación de frío, es agosto. Es agosto, yo creo que hará menos, ¿no? Espero. Finales de agosto. Viajamos mucho a Moscú últimamente. Sí. Bueno, estamos en la Unión Soviética, estamos en 1950. ¿Por qué hemos venido hasta aquí? Claro, vamos a irnos vamos a imaginarnos hackeados que estamos en el salón central del club de ajedrez de los ferroviarios soviéticos. Bien. Y este es un club que en realidad es un teatro, ¿vale? Tiene una capacidad para 1000 personas y sobre el escenario hay dos, vamos a llamarlo, Roberto, dos boxeadores mentales, ¿vale? Sí. En un ring, blanco y negro, que sería como el tablero, ¿no? Vale. Desde hace casi un mes se golpean sin piedad, ¿vale? Con jaques, amenazas de mate, llevan ahí luchando. Pero hoy hemos parado aquí a finales de agosto de 1950 porque el vencedor se va a convertir en el candidato oficial al título de campeón del mundo de ajedrez. Bien. Cuando ha dicho va a decir campeón, no, candidato. Un título de campeón que, si no me equivoco, estaba en posesión del patriarca del ajedrez soviético, el todopoderoso Mikhail Botvinnik, que es así, ¿no? Exacto, no se equivoca, exacto. Entonces, de aquí salen, de estos dos luchadores, que aún no hemos dicho el nombre, pero sale el candidato para enfrentarse a Botvinnik, ¿no? Vale. Bien, es domingo, pensad todos hackeados que estamos en domingo. Agosto, 1950, finales de agosto. 14º round, ¿vale? Se habían fijado en un principio 12 encuentros, pero habían quedado empate, y estamos en el segundo desempate, esta ya es la definitiva, ¿vale? Sí. Hoy todo ya va a decidirse, ya no hay más prórroga, ya no hay más penaltis, digamos, ¿vale? Y vamos a presentar, eso sí, a los dos luchadores. Venga, a los dos púgiles. Por un lado del ring, Isaac Boleslavsky. En la esquina izquierda, calzón rojo, podría ser así, ¿no? sí, total. Sí. Isaac. Le he puesto ahí una foto así. Pues tiene pinta, de pugilista. ¿A que sí? Sí. Fornido, cuello ancho, cara de buena persona, también te digo, Sí. Ahí está. Bueno. Cuidadito con los que tienen cara de buena persona, Bueno, y al otro lado, ¿qué? Bueno, los de buena persona o matón de la mafia, ¿no? Si se fija, es un poco así como, no sé, el amigo de Tony Soprano, es subjetivo, ¿no? Es todo. Sí, bueno, pues... y en la otra esquina, ¿quién por está? el otro lado del ring vemos ahora sí, David Bronstein. Bien. ¿Vale? Mira qué foto, aquí ya cambia la cosa, ¿verdad? Un tipo menudito. Ahí está. Bien. ¿Cómo lo describiría? Pues no sé si tiene cara de buena persona, tipo menudo, con gafas de época. En principio... Si fuera boxeo, Bronstein tendría las de perder. Sí, la verdad. Sí, ¿vale? La verdad que sí. La suerte que tuvo Bronstein es que era ajedrez, ¿vale? Estamos aquí muy pugilísticos, pero era ajedrez. Y vamos a esa partida número 14, se va a decidir todo. Le he puesto hasta la imagen, aquí Roberto. Los hackeados se la tienen que imaginar, ¿vale? Pero Boleslavsky juega con blancas, así que en principio tiene ventaja. Vale. Y todo va más o menos bien, muy parejito, hasta la jugada número 11, ¿vale? La número 11. Y entonces Boleslavsky tiene que decidir si amenaza a la dama negra con su alfil, ¿vale? Que sería un alfilito ahí, N3, y amenazo y todo bien, ¿vale? O se va al ataque. Y entonces mueve un caballo a la casilla B5. Sí. Y bueno, pues ahí estaba el tío ahí pensando qué hacer. Ya, y me imagino que en ese justo instante el público en sus asientos murmurando. Sí, total. Bueno, supongo que el público no estaría tan bullicioso como escuchamos, pero estaría un poquito más silencioso. Claro. Pero la decisión de Boleslavsky fue un error. ¿No? Sí, entonces movió el caballo a B5, él quiso entrar allí haciendo un un ataque doble, no sé qué, se vino arriba, la presión digamos que le pudo, ¿no? Y las negras, Bronstein, pues la verdad que defendieron bien. Boleslavsky es muy consciente ya en este punto, Roberto, de la tragedia que le espera, y desesperado pues sacrifica ya a su dama, cambia de 2 piezas, y bueno, pues poco después se rinde, ¿vale? Entonces bueno, Boleslavsky estrecha la mano de Bronstein, le desea suerte en su lucha contra Botvinnik, ¿vale? Pero Bronstein está ahí como en otro mundo. Imagínese, Roberto, que usted acaba de ganar, es el candidato, pero no estás. El árbitro se acerca a ti y te dice algo. Oye, Devik, que es tu nombre, tu apodo, y tú nada, ¿no? Claro. Tú estás ahí, a lo mío, paralizado, con las gafas empañadas y observando tu torre negra en H5. Lo ha contado muy bien el maestro Azoga, porque Bronstein se quedó, por lo que cuenta el relato, en estado de shock. Es verdad, maestro, que David Bronstein, o Devik, para los amigos, es quizás junto a Najdorf o a Mikhail Tal el jugador más admirado y más querido, ¿no?, de la historia del ajedrez. Claro, eso es. Le decía al principio, ¿no?, que su estilo romántico, combativo, agudo, abrió una nueva beta
en el marco clásico de la conocida escuela soviética que tenía Bob Vinnik, ¿no?, a la cabeza como patriarca, ¿no? Jugar por el título de campeón del mundo es un sueño, dijo una vez Bronstein. He estado soñando con esto desde el día en el que entré en el Palacio de Pioneros en Kiev y le demostré al estricto entrenador que era capaz de convertir un peón en una dama. Así que tenía ganas, sí, lo soñaba, ¿no? Muchas, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una aclaración, Roberto, y es que los llamados palacios de los pioneros, ¿no?, que estamos nombrando en muchos episodios, sí, muchos días. Por si alguien todavía, a pesar de que, claro, nunca decimos que eran, ¿no? Lo damos por hecho. Sí. Y eran lugares de instrucción para los niños soviéticos que allí podían estudiar música, matemáticas, claro, o cualquier otra disciplina que el Kremlin considerara de importancia, como no, el ajedrez. Hecha la aclaración, muy bien hecha, maestro, arranquemos con Bronstein, nuestro protagonista del día. Vamos al lío. Cuéntenos, ¿cómo se inició en esto del ajedrez, maestro? ¿Cuál es esa primera foto del maestro Bronstein? Siendo niño, supongo, ¿no? Sí, tenía 6 añitos, ¿no? Él empieza a jugar gracias a su abuelo. En 1937 arrestan a su padre, Johanno Bronstein, ¿vale?, que lo acusan de alentar a los trabajadores de un molino que administraba, no se sabe muy bien, ¿no? El caso es que lo condenan a 7 años de trabajos forzados en un gulag, y este destierro, pues claro, imagínense, marcó profundamente al pequeño Devik con el estigma de ser el hijo de un enemigo del pueblo, ¿no? Uh-huh. Que pensamos poco en eso, pero eras como el señalado, ¿no? Yeah. Bien, el escritor Antonio Gude, que es toda una referencia en ajedrez soviético, me contó hace tiempo, porque él ha sido el que ha traducido gran parte de la obra de Bronstein, ¿no?, como el ajedrez de torneo es sin duda un libro de culto traducido por Gude, y él me contaba hace ya tiempo que trabó amistad con nuestro protagonista del día en la década de los 90, cuando Bronstein estuvo por aquí, por España, ¿no? Y escribió un artículo muy conmovedor que se llama Nuevas conversaciones con Bronstein. Uh-huh. Y David Bronstein le confesó lo siguiente. Cuando era adolescente, había leído en el periódico que un joven músico famoso había intercedido ante Stalin por la suerte de su padre, un preso político. Y su padre fue liberado. Yo no creía que pudiese llegar a ser lo que se dice famoso en ajedrez, pero quizás si llegaba a conseguir cierto nombre, podría interceder. Pensaba que algún día podría escribir una carta a Stalin y solicitar indulgencia para mi padre. Qué bueno, ¿eh? Joder, así contado queda muy literario, pero qué drama. Qué duro. Qué duro total. Qué bueno, qué duro. Total. Bueno, pues Bronstein, con 16 añitos solo, Roberto, 16 años, se proclamó subcampeón de Ucrania y curiosamente lo hizo por detrás de su amigo Boleslavsky. En aquellos tiempos, Bronstein estudiaba cientos de partidas de la época romántica. Él era muy convencido de que si estudiabas a los románticos ibas a ser campeón, ¿vale? Y en junio de 1941 los nazis cruzan la frontera soviética. Igualmente, Antonio Gude me describió cómo Bronstein, mochila al hombro, se lanzó a recorrer Georgia y Osetia del Norte sin más referencia alguna que las armas de su habilidad en el ajedrez. Qué aventura, ¿no? Creo que la tercera mujer de Bronstein, de nombre Tatiana, que era, por cierto, la hija de Boleslavsky, si no me equivoco. Sí, aquí todo acaba y empieza en Boleslavsky. Todo en familia. Dijo que desde ese momento el destino de Bronstein fue vivir como un vagabundo. Debió haber muerto durante la contienda, pero la suerte fue su aliada. Esto lo escribió Tatiana, su tercera mujer. Wow. Vaya crónica, ¿eh? Sí, es una tragedia, ¿no?, la de Bronstein, ¿no? Y en efecto, como dice Tatiana, como el resto de jóvenes de su generación, supongo, Bronstein fue reclutado, pero evitó ir al frente debido a algo que usted y yo, pues la verdad que agradecemos también en estas cosas, ¿no? Que es la miopía, ¿no? Y bueno, así se salvó, aunque él no lo llevó muy bien, ¿eh? Era como señalado por haber tenido un padre, ¿no?, en su día en el Gulag, ahora tampoco va al frente, era un poco como vergonzoso en aquella época, ¿vale? Bien, en la primavera de 1944, Johanno Bronstein, el padre de nuestro protagonista, fue liberado, ¿no? Y bueno, no hubo carta ni recomendación mediante, como él había soñado con Stalin, ¿vale? Pero
sencillamente la salud de su papá estaba tan deteriorada que no podían mantenerlo ni un día más en el Gulag. Así que Bronstein decidió cuidar de sus padres, buscó el modo de saltarse una orden que les prohibía acercarse a menos de 100 kilómetros de Moscú o de Kiev, y él hizo para saltársela y para ayudarlo, ¿no? Para entonces Roberto David Bronstein era un ajedrecista ya muy respetado, y a petición del presidente de la Federación de Ajedrez de la URSS, ingresó en el Club Deportivo Dinamo, que está asociado, y ahora llegamos aquí a la parte esencial del relato, está asociado a la NKVD. Y estas siglas se refieren a un departamento gubernamental para asuntos internos que años más tarde se convirtió en la KGB. La KGB. Bueno, llegamos a uno de esos momentos clave en la historia del ajedrez. Atención, año 1948, cuando la FIDE, tras la muerte del campeón del mundo, Alexander Alekhine, organizó un torneo entre 5 jugadores. La pregunta, maestro, ¿qué pasó? Claro, esos 5 jugadores eran Botvinnik, 1, Smyslov, 2, Reshevsky, 3, Keres y Max Eber, ¿no? Bueno, pues teníamos que decidir quién iba a ser proclamado como sucesor de la corona y quién iba a suceder, lo hemos contado muchas veces, a Alekhine, ¿no? Sería muy cruel por mi parte, Roberto, decirle a todos los hackeados que Botvinnik no mereció el título. Pero no lo voy a decir, pero sí voy a recordar que Stalin, el mismísimo Stalin, presionó a Paul Keres y a Smyslov para que perdieran sus partidas contra Botvinnik, porque Botvinnik era el elegido por el régimen. No. Esto no es un cotilleo de salsa rosa, ¿no? Tengo datos. Hay datos. Sí, vale. Smyslov no ganó ningún duelo directo contra Botvinnik. Paul Keres derrotó una sola vez a Botvinnik, pero lo hizo en el último encuentro cuando ya el patriarca tenía garantizado el triunfo. Años más tarde, el propio Bronstein criticó a la FIDE a cuenta de este campeonato que estamos contando y dijo: fue especialmente sospechoso que no incluyeran a Najdorf, quien por aquel entonces era, sin lugar a dudas, uno de los grandes maestros más fuertes del mundo. Otra vez, el viejo Najdorf. Yo voy contando y ya que los hackeados piensen, no estoy desacreditando a Botvinnik, por favor, pero en fin. Bueno, ese mismo año, 1948, David Bronstein ganó con autoridad el torneo interzonal celebrado en Suecia, lo que le dio el pase directo para jugar el Candidatos de 1950. Así que vamos a volver a esa torre de H5 del principio de esta historia, a la gran batalla del Rin de la plaza Komsomolskaya. O sea que volvemos al principio como en un bucle. Exacto. Como en un elipse, ¿no? Venga, pues volvemos. Volvemos justo al momento donde habíamos iniciado esta fascinante historia, porque quiere contarnos algo que es verdaderamente increíble y poco conocido. ¿De qué se trata, Zuaga? Claro, el duelo que hemos contado con guantes de jaque, ¿no? Que se celebró porque Boleslavsky en realidad permitió a Bronstein que lo alcanzara en la clasificación. Es decir, he dicho antes que se había pactado 12 partidas y que luego estábamos en la partida número 14, ¿no? Pues resulta que es que Boleslavsky se dejó, entre comillas y sin ellas, que Bronstein le empatara. ¿Por qué? Porque Boleslavsky lo que quería es que hubiera como un triple empate, es decir, que hubiera empate con Bronstein y por tanto, bueno, pues los dos nos enfrentamos a Botvinnik y que la FIDE nos permita jugar un triangular, ¿no? Boleslavsky no le había ganado todavía ninguna partida a Botvinnik y él pensaba que este sistema triangular pues era un formato que le iba a dar un poquito de más chance. Qué astuto, qué pillo Boleslavsky, pero por lo que ha estado contando, la FIDE no autorizó, ¿no? El triangular No, la verdad que no le salió bien, pero si hubiera ganado a Bronstein, pues, la verdad que hubiera sido el candidato, ¿no? Pero bueno, no le salió. La FIDE les obligó a desempatar, que eso es lo que hemos contado, para que solo pasara uno de ellos, y bueno, pues fue Bronstein, ¿no? Por eso Boleslavsky mordió la lona en aquel fatídico 14º round y por eso Bronstein se convirtió en el retador oficial al título de campeón del mundo. Wow, qué historia. En fin, lo que sucedió después sí que es bien conocido por todos. Bronstein y Botvinnik se enfrentaron en 1951 por el título de campeón y, si no me equivoco, ocurrió en la sala de conciertos Tchaikovsky de Moscú, ¿verdad? Que eso es un templo, ¿no? Porque ahí fue donde Kasparov
años más tarde, en el 85 ya, le birla la corona a Karpov, ¿no? O sea, que aquello, la sala de concierto de Tchaikovsky de Moscú es un templo de la historia del ajedrez. Y Bronsted y Botvinnik no, digamos que no solo eran enemigos públicos, también representaban, Roberto, dos estilos muy opuestos de entender el juego. Ya. Para que yo me haga la idea, y algunos de los hackeados, puedo decir, Botvinnik era, digamos, Italia, el Atlético de Madrid. Vale. Venga. Y Bronstein, algo así como España o el City. No. Sí. Vale. No, bien, me gusta. Lo siento. Más o menos. Seguro que he ofendido a alguien. Sí, a los colchoneros. Soy colchonero, ¿eh? ya. Por eso lo puedo decir. Bueno, venga, vale. Yo creo que ese es el símil, más o menos, ¿no? Bien, se impacta entre ellos un encuentro a 24 partidas, por lo que el vencedor, lógicamente, tendría que obtener 12 puntos y medio, ¿no? En caso de empate, Botvinnik, que no jugaba partidas oficiales desde que se había proclamado campeón en el 48, mantendría el título, ¿vale? O sea, el empate favorecía al patriarca. Vale. Bien, pues a falta de 2 encuentros, Bronstein iba en cabeza con un punto de ventaja, Roberto, así que solo necesitaba ganar una vez más o hacer tablas en las 2 rondas que le quedaban. ¡Ay, qué emoción! Bueno, ¿y qué? Bueno, pues allí estaba un jefe de la KGB que llamó a consultas a nuestro amigo Bronstein en una sala reservada, le felicitó por su hermosa y última victoria, aún quedaban 2 por jugar, ¿eh? Y todo estaba como muy a su favor, ¿no? Bueno, pues en la penúltima ronda Bronstein se quedó pensando más de 40 minutos y se quedó como en Zugzwang, que ya sabe que es un momento en el que tienes que mover, pero cualquier jugada que hagas te perjudica. La ¿no? obligación de mover, ¿no? Claro, y entonces se quedó en esa decimotercera, en esa penúltima, ¿no? Se quedó Devic ahí pues maniatado y muy perdido, ¿vale? Ya solo le valía ganar con blancas, ¿no? La última partida, ya era la definitiva, como diría Ángel Garó. Ya la última, con blancas, el sueño de convertirse en campeón todavía era más que posible, pero la lucha, Roberto, final acabó en unas rápidas tablas y él siempre dijo que no perdí con Botvinnik, que empató y bueno, pues ahí quedó. Un momento. ¿Y por qué firmó unas tablas rápidas en un momento tan decisivo? Claro, esa es la gran pregunta en torno a Bronstein, ¿no? Nunca hemos tenido una respuesta y siempre ha sido como, bueno, la gran incógnita, ¿no? Se ha escrito mucho sobre las posibles causas de este desenlace tan extraño, pero la confesión que el propio Bronstein le hizo a Antonio Gude me parece la más estremecedora, ¿no? Ahí la tiene usted. Ustedes no terminan de comprender el estado de ánimo en que me encontraba entonces. Sabía que era fuerte, que era bueno y que jugaba mejor que Botvinnik, pero no tenía interés alguno en ser campeón del mundo. De algún modo, me frené a mí mismo. En fin, ahí queda palabra de Bronstein, ¿no? Jamás, Roberto, vamos a conocer la verdadera historia, pero a poco que lean sobre Bronstein, los hackeados, advertirán cómo se proyecta una especie de fulgor de sospecha sobre la KGB. Y hasta aquí puedo leer. Le voy a hacer la pregunta. Siempre le pregunto, ¿usted conteste o no? Si quiere hablando o mueva la cabeza. ¿Usted cree que ahí la KGB movió sus tentáculos como solía hacer? Desde luego. Vale. Pues hasta aquí la historia de hoy, ¿eh? Una historia apasionante de cine negro, ¿eh? Una historia con protagonistas que casi son púgiles del ajedrez. La historia de hoy la hemos titulado como Bronstein, un peón en el tablero de la KGB. Y ahora en Roque Corto, después de una historia, siempre decimos son de cine, pero lo de hoy ha sido de cine negro, ¿eh? Lo de Bronstein es un caso particular. Qué bueno. Muy chula. En Roque Corto, el palique, el tiki-tiki, ¿eh? La conversación. ¿Sería tan amable de hacernos un perfil? Sí, vamos a. Tengo mucho gusto y muchas ganas de poder hablar con Andrés Guerrero, que es maestro FIDE y una de las voces más reconocibles, ¿no? del ajedrez en el mundo streaming, en YouTube. Y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de que nos explique algún que otro truquito, alguna que otra trampita, esos recursos que él tan dinámicamente explica. Así que con todos los hackeados, Andrés Guerrero. Andrés, amigo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, Roberto, Manuel, un placer. Aquí todo bien.
Qué bien, mucho gusto. Te puedo asegurar que el placer es nuestro, tenerte hoy en nuestro programa. Oye, siempre preguntamos, geolocalízate, ¿dónde estás? Ahora mismo en este momento estoy en Madrid. Bien. Sí, aquí en Madrid, España. ¿Porque tú tienes tu residencia aquí en España o...? Ahora estoy en Madrid, sí. En este momento estoy en Madrid. Bien. Oye, nos ha hecho un perfil rápido Azuaga, pero por completar, me gustaría empezar en el principio. ¿Cómo empezaste en esto de las 64 casillas? ¿Tenías o tienes antecedentes familiares? No, realmente mi padre me enseñó. Él es un jugador muy aficionado. Actualmente ahora tiene 1200 en Lichess por hacerte un pequeño perfil, es decir, juega muy aficionado. Pero empecé a competir y me fue bien en los campeonatos nacionales en Venezuela. Yo soy venezolano y durante un tiempo estuve compitiendo sobre todo a nivel juvenil. Luego lo dejé por la universidad y bueno, en tiempo de la pandemia retomé tanto el ajedrez competitivo como el mundo de YouTube, streaming, etcétera. O sea que fue a partir de la pandemia cuando viste la oportunidad de lanzarte ahí, ¿no? A lo que más te gusta, que es la enseñanza del ajedrez. Bueno, exactamente así no. Yo ya daba clases. Digamos que en la pandemia me lancé al mundo de YouTube y streaming, pero tenía ya unos 6 o 7 años dando clases de ajedrez con mucha asiduidad, de forma continua. Y toda la vida he dado clases de ajedrez, incluso desde como los 12 años. Mi padre formó un club de ajedrez en mi instituto y yo daba clases allí a veces. Ah, qué bueno. Qué bueno. Oye, sí. Andrés, te estaba ahí como bicheando, que dicen ahora. Me he metido en el rating. Estalqueando. Sí. Se dice estalqueando. Ah, sí, ahora se dice así. Estalqueando, vale. sí, ya vale. se lo digo yo. Vale, pues entonces me he metido en el Rating Fide. Bueno, tampoco he hecho algo que no pueda hacer cualquiera, ¿no? Rating Fide, ¿no? Entonces veo aquí, me corrige si esto está desactualizado, ¿vale? 2294 en estándar, en rápido 2307 y en Blitz 2331, ¿no? Vale. Es al revés, pero sí. Es decir, al revés. Tengo dos más en estándar y menos en rápido y menos en blitz. O sea que mientras vas en ritmo de juego tengo menos. La FIDE te tiene mal, entonces, ¿eh? No, quizás estalqueaste mal. Estoy seguro que está bien. No, porque esto es pantallazo, ¿eh? O sea que, bueno. Es que es casi imposible. Bueno, da igual. Luego lo chequeamos. ¿Cuál sería, Andrés, a tu juicio, la clave, o las claves en plural, que te permiten como jugador de ajedrez dar un salto de calidad y lograr 2.400 o 2.500? Es decir, ¿a partir de qué claves crees que podemos estar ya hablando de otro tipo de titulación? Sí, yo creo que la respuesta puede ser muy concisa. Hay dos caminos. Uno es el talento y otro es el tiempo. Necesitas o tener mucho talento o tener mucho tiempo y energía, porque para personas con un talento promedio, e incluso un poco por encima del promedio, pero no extremadamente talentosos, requiere una dedicación increíble llegar a esos niveles, mucho más de la que se piensa, muchísimo más incluso de lo que podría pensarse. Entonces, yo creo que más allá de cualquier tipo de variable ajedrecística, entrenamiento, etcétera, necesitas tiempo y energía para dedicarle o un talento descomunal. Vale, pero ¿en qué porcentaje pondríamos talento y tiempo? Siguiéndote la fórmula. No, bueno, si tienes talento, porque he visto casos, no necesitas dedicarle tanto, puedes llegar sin mucho esfuerzo, pero esto digamos que debería ser el 0,1% de la población o menos. Vale. Con un talento, con un promedio normal tienes que dedicarle durante un tiempo al menos, diría que unas 6 horas diarias, que es muchísimo, sí. Y viajar, participar en torneos y también mucha energía mental. Estar muy enfocado. Lo de viajar nos gusta, lo de entrenar ya nos gusta menos, pero bueno, Roberto. Ya, pero no son viajes de placer, son viajes donde viajes donde no conozco absolutamente nada. Voy a la ciudad, es doble ronda y conozco el hotel y la sala de juegos, ¿sabes? Sí. No es viaje de turismo y con los amigos y la familia. Nada. Oye, déjame que vayamos a tu canal de YouTube, Ajedrez Guerrero, que suena así. Puede equivocarse en mi cálculo, pero torre 5, renuevo la amenaza. Así que luego exactamente. El pasillo, bueno, este vídeo tiene casi 80.000 visualizaciones, tienes 113.000 suscriptores. Esto de triunfar en YouTube, ¿cómo es? Me interesa si hay algún botón, una tecla que funciona por encima de otra. Pues yo creo que existen algunas teclas y también, sin duda, la suerte, porque a veces sufrimos eso que creo que lo llaman el sesgo egocéntrico, que cree que todo es o trabajo o talento y también un poco de suerte. Por ejemplo, en mi caso,
coincidió el momento en que comencé, que fue coincidencial, si esa palabra existe, que fue en la pandemia, no lo hice a propósito, con un boom del ajedrez y luego la serie Gambito de Dama, y luego vienen algunas teclas importantes, pero quizás si no tienes el factor suerte no logras triunfar o necesitas mucho más esfuerzo que el que del normal quizás, ¿no? Y luego yo creo que es importante, bueno, YouTube tiene 3 elementos como algoritmo, como plataforma que le importan mucho, que es la retención de que tenga tu video sobre las personas, que las personas se queden viéndolo. Una vez que entren, mientras más porcentaje de tiempo se queden viéndolo, le gusta mucho a YouTube eso. Le gusta mucho que hagan clic en el título, que les interese, que sea algo que les interese, y también les interesa mucho la reacción que tengan, que les guste el video, que se queden viendo temas de ajedrez, que se suscriban a tu canal, darse cuenta de que luego de ver el video tienen una reacción positiva hacia el ecosistema. A mí, ahora que hablas del título, Andrés, estoy leyendo así algunos vídeos aquí en tu canal de YouTube y me encantan, ¿no? Porque digo los títulos también, ¿no? No solo el contenido. El método para no tener que memorizar. Oye, la verdad que así dicho, ¿no? Uno como que clica, ¿no? Castiga este error. Sistema Londres, sus 3 secretos, no solo 3, ¿no? Entonces uno dice, ostras, pues si son solo 3, ¿no? Defensa francesa, agresiva, simple y efectiva. Oye, es que esto funciona así, ¿no? Es decir, al final, ¿te cuesta mucho buscar el título? ¿Es lo primero que haces, lo último? Fíjate, hay un detalle, ¿no? No un problema. Tú no puedes hacer un título atractivo y luego engañar a las personas. Tienen muy corto recorrido. Quizás las primeras horas funciona bien, pero luego YouTube detecta porque las personas se van, están esperando algo. Claro. Al contrario, tienen una reacción negativa. No les gusta tu canal porque se sienten engañadas. A largo plazo no funciona. Entonces, en mi caso no decido primero el título, sino que decido un tema que me apasione, que realmente lo piense así, que creo que es muy importante elegir un tema que de verdad interese al público, sobre todo entender que es quizás parte del éxito de mi canal, al público al que estás dirigido. En ajedrez el 95% de las personas que lo juegan ahora, 90 días, no son profesionales, son aficionados e igual lo juegan mucho y les gusta. Y quizás no tiene aspiraciones de ser maestro FIDE, gran maestro, sino de disfrutar e ir subiendo el nivel. Bueno, entonces elegir un buen tema y luego sí darle vueltas al título, pensar cómo presentarlo sin engañar, siempre con honestidad. Los trucos al final se notan y ahí yo creo que lo haces muy bien, Guerrero. Oye, cuéntame lo de la Academia Ajedrez Guerrero, que nos gusta mucho. Sí, bueno, lo de la academia surge solo, como casi todo lo que ha surgido. De hecho, el canal de YouTube surgió solo como una necesidad porque yo daba muchas clases, sentía que había atesorado un conocimiento y quería compartirlo a un público mayor. Y luego, una vez que tengo éxito en YouTube, me empiezan a pedir cursos. Yo no tenía ningún curso, nada que ofrecer. Me dice, pero no tienes un curso más personalizado, no sé, del sistema Londres, que me lo explicaste en 20 minutos. Quiero un curso. Y entonces hice el curso. Y luego me dicen, pero no tienes una academia. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una academia entonces, porque en realidad había pero había demanda. Entonces, bueno, tengo la academia, me gusta mucho que es una comunidad. Puede parecer incluso sorprendente, quizás lo voy a decir, bastante homogénea, son más del 90% adultos, con poco tiempo, con menos de 2000 de lo que quieren progresar, quizás quieren llegar a 2000, quieren competir en ligas, o lo hacen, pero ser cada vez más competitivos. Y bueno, no es una comunidad tan grande, pero sí muy homogénea, y pues entonces es más fácil como profesor complacerlos a todos, por decirlo así, y la verdad que estoy muy feliz, sobre todo porque la retroalimentación que ellos me dan a mí y yo con ellos es muy buena. Qué bueno, Andrés. Sí. Oye, hace muy poquito coincidíamos en Madrid en el Clash of Clans, ¿no? En este duelo de reclamaciones entre José Martínez y Kratnik, y te tengo por aquí en la sede de Ajedrez con Cabeza, creo, en una foto, te tengo con José Martínez precisamente, y a tu ladito, tú estás en medio y a tu lado hay un chico con gafitas, argentino, el Messi del ajedrez, Faustino Oro, ¿no? Entonces, más que preguntarte por el Clash of Clans y demás, que hemos hablado bastante de la polémica, te voy a preguntar por algo mucho más esperanzador, que es Faustino. ¿Cómo lo ves? ¿Realmente ves que hay ahí un diamante tan en bruto como para que salga algo tan bueno como campeón del mundo, o nos estamos viniendo un poco arriba? Vale, quiero aclararte, mi respuesta ni va a ser políticamente correcta, ni eufórica, ni trillada. Creo que en verdad, honestamente, pensado con frialdad. Yo lo he visto, creo que estamos entre uno de los 3 mayores talentos de la historia moderna del ajedrez. No he visto a Magnus y a Nakamura, que creo que son los 2 jugadores más talentosos de la historia moderna del ajedrez. No los he visto a esa edad, pero he visto infinidad de talentos, de jóvenes, y nunca he visto nada parecido.
en muchos sentidos, ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención a mí de Faustino es que su punto fuerte es la comprensión del ajedrez y el ajedrez posicional. Normalmente los niños tienen aperturas muy buenas, calculan muy bien, juegan muy agresivo. Faustino parecía un adulto de 50 años jugando al ajedrez, incluso podría ser exagerando un ajedrez técnico, aburrido, y tiene mucho margen de mejora quizás en aspectos que los niños miran como el cálculo, las aperturas. Entonces que a esa edad tenga esa comprensión tan profunda del ajedrez es increíble. Yo, Andrés, tiene que ser mucho talento. Yo, Andrés, te voy a reconocer una cosa. Yo, bueno, mi ojo clínico para detectar talentos, ya te digo que no es... O sea, el mío es el de un aficionado que le apasiona el ajedrez y ya, ¿no? Pero mi ojo, digamos, psicológico, como de Zahorí, que va buscando un poco más allá en la personalidad de la gente, sí que creo que puede ser un poco más certero. Y cuando estuve con Faustino aquí en Málaga, me quedé maravillado al punto que le hago un gambito Budapest, que sé que eres amante de esta apertura, ¿no? Y en cuanto le hice el gambito, me miró, me llevaba conociendo 5 minutos quizás, ¿vale? Nos acabábamos de presentar, y me miró y me dijo, a su aguita, ¿un gambito Budapest? ¿En serio? ya me vacilaba de primeras, ¿no? Y yo dije, ostras, aquí hay un talento más allá del tablero, ¿no? Es decir, que sí que Fausti tiene como que mucho que contar todavía, ¿no? Oye. Y redondeando tu comentario de Fausti, por terminar, más allá de los ajedrecísticos, me sorprende mucho su aptitud para jugar. Total. Creo que tiene una aptitud ganadora, pero humilde, que es muy difícil estas dos cosas de compaginarlas. No podría explicarlo, pero es una persona muy humilde, pero luego cuando va a por ti. Y luego ha sabido llevar a los 10 años la sobreexposición que tiene, porque tiene ese talento y nosotros somos así y los ponemos muy bien. Entonces tiene todo, no sé, le veo todo. Qué bien. Qué bueno. Bien. Oye, estoy mirando una y otra vez estamos hablando y mientras hablamos estoy con tu canal. Venga, sí, en 20 segundos, recomiéndame un vídeo por el que empezar. ¿Sí? Cuando acabemos hoy, me voy a ver uno. ¿Cuál me dirías? Empieza por aquí. Venga. Ok, muy bien. Bueno, yo te recomendaría empezar por el video número 1, que es el del Sistema Londres. Le fue muy bien, realmente. Quizás yo no tenía tanta capacidad de hablar rápido, de dirigirme bien a la cámara, pero a pesar de eso el video le fue muy bien, así que creo que es uno de los que tiene mejores contenidos. Y aparte, como era mi primer video, está muy bien organizado, etcétera. No tiene nada ni de publicidad ni nada, está totalmente dedicado al ajedrez y creo que es un muy buen video. Sistema Londres. Vale. Es el primero que publiqué. A mí me da incluso vergüenza verlo porque ahora hablo quizás mejor, no sé, cuando uno se ve hace 3 años, 4. Ya. Pero creo que ajedrecísticamente está muy bien. Bueno, y no hay publicidad, que últimamente YouTube parece Antena 3. Esto es demasiado, es demasiado ya. Oye, vamos a la cafetería del podcast de Hackeados. Bueno, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Tú estás bien? Esta pregunta que, ¿sabes? Cuando hablamos con nuestra madre los domingos y te pregunta, ¿y tu hijo cómo estás? ¿Tú estás bien? Guerrero. Sí, pues es una pregunta con muchos matices, pero en general muy bien, sí. Vale. Bien. Oye, Tito Roberto. Se dice eso de bien sin entrar en detalles, ¿no? Oye, Andrés, ¿cómo tomas el café? Que tengo que preparar aquí ya los cafés y ahora Azuaga te explica dónde vamos. Pero ¿tú cómo tomas el café? Lo tomo solo en verano, lo tomo solo con hielo. Venga, yo también. Venga, pues 3. Venga, voy a por 3, muy bien. Bueno, hemos llegado al momento más esperado por la audiencia y más temido por el invitado del día, que es el cuestionario Blitz. Como su propio nombre indica, ya puedes imaginar a lo que te vamos a someter, ¿no? Es decir, una materia de preguntas, tu compromiso contigo mismo, con la audiencia, es contestar muy rápido, muy rápido al toque. Si lo haces bien, tenemos una máquina que se llama aplausómetro. Y bueno, pues como su propio nombre indica, te aplaudirá. Pero también tenemos el abucheómetro, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? ¿Estás preparado? Vale, perfecto, sí. Venga, va. Pues ya estoy aquí con los cafeses, así que voy dejándolos. Y has dicho que sí, ¿no? Que estás preparado. Sí. Vale. Sí. Pues señoras y señores, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de Hackeados, el modo más grácil, gratuito y espero que gracioso, por qué no decirlo, de ganar enemigos hoy en la silla de tortura radiofónica, señoras y señores, Andrés Guerrero. Primera pregunta, ¿blancas o negras? Blancas. ¿Caballos o alfiles? Alfiles. ¿Quién ganará el próximo mundial, Bill Liren o Buques? Buques. ¿Qué porcentaje le das de victoria a cada uno? 70-30. ¿Cuál ha sido hasta la fecha tu mejor partida de ajedrez,
tu victoria, digamos, más memorable, más recordada? Te voy a hacer una respuesta contraintuitiva. Ha sido una derrota contra Judith Polgar. Tuve una oportunidad de ganar la Olimpiada. Cometí un error, pero ha sido una gran partida. Contra Judith, qué bien, qué bueno. Andrés, ¿con quién te gustaría jugar una partida y aún no lo has hecho? Con Faustino, me gustaría jugar ahora en este momento, que quizás pueda obtener un buen resultado porque pienso que luego va a ser campeón mundial. Vale. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Ese aspecto del juego que crees que deberías mejorar. Siento que la parte técnica y también la parte psicológica a la hora de competir. Bien, antes hemos hablado de viajes. Si pudieras viajar en el tiempo a una época histórica del ajedrez, ¿a cuál te gustaría ir para ser testigo? Me encantaría estar en la época de Bobby Fischer en su torneo de candidatos, que tuvo una actuación espectacular, y su match contra Spassky. Perfecto. Recomiéndanos un libro que no sea de ajedrez, por favor. Que no sea de ajedrez, te recomiendo de Arturo Pérez Reverte, El Club Dumas. Bien. ¿Y una peli? Una película que no tenga nada que ver con el ajedrez. Bueno, la que quieras. El efecto mariposa. ¿Qué regla del ajedrez eliminarías? ¿Qué regla del ajedrez? El acuerdo mutuo de tablas. Bien. ¿De la cara de qué ajedrecista te harías una camiseta así molona para lucirla, no que sé, en un programa de la tele? De Mijail Sal. Vale. Estamos llegando al final. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez y por qué? ¿Quién le regalarías un tablero de ajedrez? ¿Por qué? A mi chica, porque creo que hay que difundir el ajedrez también entre las mujeres. Oh, Muy bien, qué bonito. muy bien. Bueno, dinos, ¿cuánto tiempo tardas, Andrés, en adivinar el elo de un rival? Realmente nunca lo adivino, pero en muy pocos segundos tengo una sensación. Vale. Y si no te hubieras dedicado al ajedrez, ¿qué hubieras hecho en la vida? Bueno, yo estudié economía, entonces, probablemente ejercería la economía. Ministro. Asistencia económica. Bueno, ministro. Bien, Andrés, estamos ante la última. Tienes que completar una frase. Yo te la pongo en bandeja con puntos suspensivos y tú ya al toque, ¿vale? La frase es: la clave para mejorar tu juego, puntos suspensivos, es dedicarle toda tu pasión y energía. Bien. Bueno, pues te lo ha explicado el maestro Azuaga. ¿Aplausos tensión. o abucheos? Momento de tensión. ¿Aplausos o abucheos? Aplausos. ¡Bravo! ¡Vamos! Estaba claro. No tenía duda. No, ha contestado muy blitz. Muy todo, blitz, Muy muy blitz. blitz. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, Andrés. Pues Andrés Guerrero, un auténtico placer tenerte en Hackeados, te lo digo en serio, conocerte y también bucear un poco ahí en ese tu canal de YouTube, que a mí personalmente me ha encantado. Ya sabes, Sistema Londres. Ajedrez Guerrero, ya, por ahí voy a empezar. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío, la verdad, muy interesante y muy divertido, que es lo importante. Qué bien, gracias, Andrés. Hasta otra. Hasta otra. Cuídate, chao. Amigos. Más cosas después de esta charla tan interesante. Yo ya he dicho que me voy a enganchar al canal de Guerrero. Sí, al Sistema Londres. Y luego ya nos cuentas. Bien. Digo que seguimos, torre en séptima, el momento de la interacción con todos vosotros, amigos oyentes. Es el momento de los hackeados, ¿eh? ¿Tiene mensajitos por ahí? Hombre, por favor. Tengo aquí a Ricardo Raschiris, que nos escribía: ¿cuándo pienso a dónde podría haber llegado Pomar, Arturito, con apoyo y con buenos maestros? Me encantan estas biografías de grandes jugadores. Un saludo. Pues un saludo para ti, pues Ricardo. Sí, todos lo pensamos, ¿eh? Sí. En otro contexto, ¿dónde podría haber llegado Arturito Pomar? Pero bueno. Pablo Coroas dice: muy divertido y muy simpático el cambio de roles. Eso fue en el programa número 30. Dice: pero por favor, no lo repitan. Estamos de acuerdo, Pablo. Sí, gracias, Pablo. Dice: saludos hackeados. Muy bien. Sí, Mire, el siguiente para usted. Sí, bueno, Upiki. Mi gran amigo Upiki. Del Team Upiki. Que ya me da las gracias, o nos da las gracias. Y las gracias se las debemos dar a él, ¿no? Porque es verdad que la salpimienta esta de Upiki, la verdad que hace más atractiva esta sección. Así que nada. Y nuestro amigo Daiman Mendoza dice: saludos hackeados, Kasparov fue campeón FIDE y CPA. Kramnik también fue campeón FIDE y CPA, y creo que serán los mismos, solo que la FIDE solo cuente a los campeones desde Botvinnik. Claro. ¿Algo que decir? Sí, la decisión que ya contábamos, Sí. ¿no? Que hubo un momento en el que había dos campeones, ¿no? Y que jugaban incluso en las dos. Y en las dos, digamos, las dos ramas, ¿no? La Federación de Ajedrecistas que creó Kasparov y la de la FIDE, ¿no? Y eso ha creado siempre mucha controversia. De hecho, creo que está contestando Daiman a una de las preguntas que nos hacían llegar de cuántos campeones del mundo hay, ¿no? Y bueno, es verdad que por ahí puede estar la solución. Gracias, Daiman. Bueno, y gracias a todos y cada uno de los hackeados. Me consta que a lo mejor en algún momento nos dejamos algún mensaje que nos llega por
yo qué sé, Google Podcast o Diario Sur o yo qué sé, o Amazon Music. Imposible llegar a todos. Pero lo intentamos, ¿vale? Torre en séptima y ahora... Venga. Jaque. Captura. Amenaza o los consejos del maestro Luisón. Venga, a ver si ahora se entera, Roberto. A ver, lo voy a decir despacito. Venga. Como si fuese... Claro, como si fuese... La pregunta nos la mandaba Pablo Martín del Club Rincón. Venga. Y decía, ¿cuándo se recomienda el cambio de alfil y caballo? Sí. O sea, yo tengo un alfil y un caballo y lo cambio por su torre y su peón. Un alfil y un caballo valen 3 y 3, es el cambio 6 puntos, por una torre que vale 5 y un peón que vale 1, 6, que también vale 6. ¿Cuándo se recomienda ese cambio? Se supone que no es bueno, ¿no? En principio es lo mismo, ¿no? 6. Pero, ¿qué dirá el maestro Luisón? Bueno, pues señoras y señores, niños y niñas, hackeados, responde el maestro Luisón. Gracias, Pablo, por tu pregunta. La respuesta más exacta que te puedo dar a la pregunta sería... depende. ¿Vale con eso o tengo que especificar un poco más? Vale, está bien. Añadiré algo. En la apertura o el medio juego, normalmente, aunque haya excepciones, pero normalmente valen más las 2 piezas menores que la torre. En algunos finales, solo en algunos, es donde a lo mejor interesa ese trueque, ese cambio de torre y peón, a cambio de tu caballo y tu alfil, por ejemplo. Pero, insisto, normalmente las 2 piezas menores valen más. En los finales puede ser que tengas un peón pasado que con una torre puedas apoyar muy bien y el rival tenga que acabar sacrificándote su caballo, su alfil, a cambio de ese peón pasado tuyo y acabes con ventaja de material. Qué bueno, Luisón, ¿eh? Sí, siempre. Me ha encantado ese depende, paradiña, y por un momento te lo juro que pensaba que iba a pasar esto. Qué bueno. Es que ha hecho una paradiña muy buena. Muy buena. Sí, un timing perfecto. Jugar con el silencio es muy difícil y Luisón, además de que sabe mucho de ajedrez, sabe mucho de esto de la comunicación. De comunicar. Sí, señor. Vale, ¿le vale la respuesta? Me parece perfecta. Sí, ¿no? A ver si la aplico. Vale, yo también. Lo que pasa es que me la voy a volver a escuchar. Tenemos plancha, sí. Y ahora las noticias. El parte meteorológico y ajedrecístico informa el maestro Azuaga. A ver. Tengo aquí el thriller de ajedrez Revancha. Sí, eso sí. Rematch o revancha, no sé si dejarán el título en original, pero bueno, estamos todos muy ansiosos de que llegue el momento, no sabemos todavía cuándo, de que llegue el lanzamiento de una miniserie producido por un francés que se llama Bruno Naon y bueno, se inspira en este trasfondo histórico del torneo de ajedrez del 97 entre Kasparov y Deep Blue, ¿no? Bueno, el propio productor francés, bueno, pues dice que siempre le ha fascinado Kasparov, que era una figura fuera de lo normal, que tenía una estatura intelectual y política más allá y que bueno, que a partir de ahí pues bueno, y quiso hacer algo y ha salido una serie que creo que va a ser una maravilla, que creo que está bastante bien avalada a nivel técnico y bueno, no sé si estamos ante un nuevo gambito de dama, pero lo parece, así que bueno, muy atentos. ¿Pero esto para cuándo? Más o menos. Eso es lo que no sabemos, pero parece que pronto, dicen que pronto. Vale, estaremos atentos. Muy atentos. Vale, ¿una recomendación literaria? Venga, se acordará del último libro que traje por aquí de Nicolás Lococo sobre las aperturas para principiantes. Sí. Bueno, pues estoy con Lococo últimamente, muy Lococo. Entonces tengo aquí el enroque. Uy, qué miedo, ¿no? Y me parece fascinante la manera que tiene Nicolás de explicarnos cómo atacar un enroque, porque para que más o menos me entendáis en 10 segundos, si eres capaz de identificar el dibujo que tiene el enroque enemigo, hay unos planes de ataque. Es decir, si yo veo que los 3 peoncitos del enroque corto pues son F7, G6 y H7 y hacen un dibujito de un triangulito, ahí hay un plan. En cambio, si están todos F7, G7 y H7 y están en línea recta, digamos, ahí hay otro plan. Entonces, según la forma del dibujito del enroque, tendremos ideas para atacarlo y me parece fascinante para aprender y para enseñar a los más pequeños. Qué pena que no veáis el podcast, que no es un video podcast, porque Maestro Azuaga lo estaba explicando como si fuese un mimo. Era como Marcel Marceau. Maravilla, Hasta yo me he enterado. Bueno, a la gran diagonal. Venga. El saludo de un personaje del mundo del ajedrez
que suele ir acompañado de una pregunta. Sí, ya hemos dicho al principio, le he prometido que en el 34 vamos a hablar con ella, con Paula Martínez, maestra internacional de solo 18 añitos. Sí. El titular es que ha sacado una de las notas más altas de la EBAU en toda España, el 13,87, y tenemos la gran suerte de que nos manda un saludo y una pregunta. Pues venga, vamos primero con el saludo y la pregunta, ¿no? Sí. Todo junto. Todo junto. Venga, y luego ya en el programa próximo estará aquí. Hola, soy la maestra FIDE Paula Martínez y me gustaría mandarles un saludo a todos los oyentes de Hackeados, a los que también quiero plantearles la siguiente pregunta. Si existiesen los viajes en el tiempo, ¿con qué ajedrecista os gustaría jugar? Me suena. Ha dicho en el tiempo. Ya. Por lo que tiene que ser un ajedrecista de estos de la máquina del tiempo. Pero podría ser del futuro. También podría ser. Y eso lo relaciono yo también con Fausti. Bueno, pues oye, pregunta de Paula. Pregunta de Paula, y la semana que viene entonces, sí, ¿no? Sí, le preguntamos a ella con quién. Vale. Venga. Pues hasta aquí el programa número 33. Me ha gustado, ¿eh? Diga 33. He hecho de doctor. Sí. Aquí con mi bata blanca. Sí, hemos hablado de... hombre, doctor Azuaga. Me veo. Sí. Especialista en podología. Aquella no le ha hecho tanta gracia. No, eso de ver pies ajenos chungos. Ya. Se veía ahí como un cirujano, ¿no? Un neurocirujano. Tampoco. Bueno. Luego le digo mi especialidad. Luego le digo. Sí, luego, ¿no? Bueno, el próximo es el 34, la Azuaga. 34. Venga. Hala. Buena semana. Adiós a todos. Adiós. Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.